Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es bien esto que hablar de experiencias y voy a hablar de un viaje de unas zonas que he estado de la parte de España. Sabéis que hay muchos que me gusta viajar, bueno, me gusta viajar y como sabéis, porque aquí tengo una parte de historia, me gusta también la historia. Entonces si mezclamos el viajar con la historia, pues se mezclan mis dos pasiones. Entonces me gusta viajar a sitios con cultura, con historia. Y he estado en la zona, digamos, de Aragón y Navarra, también muy cerca de la zona también de La Rioja. Esta zona fronteriza y que, bueno, es una parte también de la historia, porque es una parte en estos conflictos que hubo entre Aragón, Navarra, también Castilla estuvo metido por ahí. Es que es una zona que apenas, a lo mejor en apenas 20 o 30 kilómetros, pues tienes cuatro comunidades autónomas como son La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla, León. Y luego, bueno, tenías en esa época a tres reinos, como era el reino de Navarra, que se le suele quitar importancia porque luego se fue apagando y tenemos ahí en este ente cultural a los reyes católicos, el reino de Aragón, Castilla, pero el reino de Navarra poco a poco se fue desinflando, pero era un reino bastante importante en su época. Es más, cuando empezaba, había una época que luego empezaron los otros reinos a desmarcarse, pero el importante era el de Navarra. Y luego estaba el de Aragón, que bueno, en toda esa zona y ahí por ahí están unos pueblecitos que voy a contar y uno de ellos, el primero, es Tarazona. Tarazona, esta ciudad que está en Aragón. Ahí vamos a ir un poquito yendo de una comunidad autónoma a otra, porque yo, por ejemplo, me hospedé en un hotel en Alfaro, que es una localidad de Navarra, pero en nada estábamos en Aragón cuando íbamos a visitar otros pueblos, entonces era entre un camino y otro. Y aquí en Tarazona, que tiene una catedral, que si no habéis ido a Tarazona tenéis que ir solo por la catedral, solo por esa bella catedral, que como se suele decir con muchas, que la dicen con la de Palencia y con otras muchas catedrales, esa gran desconocida, pues me resultó eso, todo lo que tiene para ver esta catedral, la historia que tiene. Visitar estos sitios, ya sea las ciudades, los pueblos o las iglesias, catedrales, con un guía siempre es un deleite, cómo te enseñan la iglesia, cómo te cuentan la historia que estuvo a punto de desaparecer. Yo, menos mal, yo pensé, digo, claro, yo conozco la historia de España y sé que ha habido muchas catedrales, iglesias y mucho de nuestro patrimonio que ha desaparecido por dejadez y porque no lo valoramos. Y hoy, si pasa en pleno año 2024 y sigue desapareciendo nuestro patrimonio histórico, pues ¿qué pasaba hace 100 años o hace 500 o 1000 años donde esas cosas no se les daba importancia? Y bueno, esa desconocida de Tarazona también nos dieron un paseo por el casco histórico, tiene una plaza de toros, bueno, que era antiguamente plaza de toros, ahora es una especie de edificio rodeado por un gran círculo, pero ahí se hacían corridas de toros. Como muchos de los pueblos que visité este fin de semana, tenía una parte donde es de la red de juderías. Yo creo que es algo que haré podcast porque se valora muy poco toda la herencia judía. Se dice pasa con la musulmana, que si dices que tenemos herencia musulmana o que tenemos todo de ellos, del Islam, que tenemos muchas cosas de ellos, o que dejaron su huella, o que eran parte de nuestra historia, hay gente que se enfada, que dice que eres un islamista, que tal, que como eso, que somos cristianos puros, que tal, te insulta y te dice de todo. Pues con los judíos pasa parecido, con los judíos, después de que fueran expulsados por los reyes católicos, pues un poquito pasa igual, no se quiere mucho reconocer sus labores en la historia de España y de cada reino y todo lo que hicieron y todas esas figuras que hay de judíos famosos en España. Y bueno, hay muchas veces que, claro, solo llamarles a veces como diferenciarles, esta persona judía, vale, era judía pero residía también en el reino de Aragón, en el reino de Navarra, o sea, era a veces como si tuviera otra nacionalidad y fuese de un planeta externo, y no, contribuían a esa sociedad. Lo que pasa que también han tenido muy mala fama porque eso, eran los, como suele pasar, son los que daban los préstamos y usureros, qué usureros, eso que se ha quedado en el lenguaje de eres un perro judío, que hoy en día hay quien usa el tema de judío para insultar a alguien, y yo digo, bueno, pues si es casi algo hasta bueno, con toda la gente judía que ha habido con cabeza, con grandes personajes, pero en fin, ahí visitamos esta red de judería.
decir como anécdota, como cuando íbamos subiendo por el pueblo, nos iban enseñando otros edificios y también la Plaza Mayor, la verdad que estaba bastante bonita, toda esa plaza del Ayuntamiento de Tarazona. Pues bajó un gato corriendo bueno, iba a decir que lo esquivé con suerte, pero no lo esquivé, me esquivó él a mí, porque se chocó con mi pierna y vio que estaba ahí mi pierna y siguió el gato bajando escaleras hacia abajo, escaleras de piedra. Entonces yo me pegué un susto porque, claro, de repente ves un montón ahí, una cosa con colores bajando por encima y de repente te das cuenta que es un gato que pequeñito no era bastante grande. Bonita visita a este pueblo, luego fuimos al hotel. En el hotel, bueno, comimos, decir que no comimos especialmente bien en este hotel de los Palacios, en la localidad de Alfaro. A ver, también hay algo que hoy en día hay que valorar y como diría mi amigo José el camarero, es que claro, la gente quiere que los camareros sean profesionales, porque eran las chicas estas que nos estaban atendiendo, eran gente que se notaba que no llevaban muchos años en la hostelería, pero que la gente exige a veces y va a los sitios y yo noto, y también los propios hosteleros que contratan a gente, exigen camareros profesionales. Y claro, un camarero profesional con todo lo que tiene, todo su bagaje, no va a admitir que le paguen 4 duros como pagan muchas veces a la hostelería. Y yo creo que eso es un problema que tiene muchas veces la hostelería, que dicen, es que falta manos, pero es que la gente no quiere que le paguen 4 duros y encima lo dices y dices, es que no quieres trabajar. No quieres trabajar por algo justo, pero claro, ya sabemos que en este país pedir derechos pues está muy mal visto. Entonces, ellas lo hacían como podían, en los platos y todo, iban al ritmo que podían para ser 2 personas, pero que estaban con el grupo que habíamos ido de viaje, porque era un viaje organizado, y luego estaban con otras mesas que había en el propio salón de comidas y luego en la barra y en el propio bar. O sea, estaban que no daban abasto 2 personas. Entonces, para que un poquito cuando vayáis a ese sitio, si yo notaba que la gente hacía ciertos comentarios de mira, es que no son profesionales, es que es un trabajo porque no tienen otra cosa, pero hay que valorar que es que yo notaba que aunque podía ser eso, es que no son profesionales, pero porque no les dan tiempo, formación. Entonces le exigimos, y a los que no exigir no es a los camareros, es a los hosteleros y muchas veces a muchos locales que por ahorrarse 4 duros, y encima aquí que había una visita organizada, un grupo bastante numeroso y luego otras mesas, o sea, muchas veces yo lo que noto, y perdona que me desvíe un poquito del viaje, lo que noto en muchos sitios es que en sitios que va muchísima gente y no tienen problemas, pues por ahorrarse al personal y por ahorrarse ese dinero de personal, prefieren ir más justo, que el servicio vaya un poquito más justo, porque saben que ahí va a ir la gente sin problema, hasta que dejan de ir, que luego se vienen las sorpresas y los sustos. Y prefieren sacrificar eso por no trabajar, no contratar a más trabajadores y todo ello. Así que para que reflexionemos un poquito sobre ello. Luego terminamos de comer. Todos los días que hemos comido ahí, bueno, comimos 2 días y luego cenamos otros 2. Y luego el desayuno, que también ha estado bien. Así, el hotel como hotel en sí, la verdad que las habitaciones y todo bastante bien. Luego nos hicieron una cata de vinos y con una especie de panchitos y unas patatas fritas, ahí probando vinos de la Ribera de Navarra y de La Rioja, bastante ricos. Y bueno, la verdad que el hotel yo le daría en general, valorando también al hotel, un 7. La comida quizá un 4 o un 5, un 6 a lo mejor, ahí estaríamos, pero en general a lo mejor un 5, un 6 le daríamos en total. Pero bueno, no está mal este Hotel Palacios para estar unos días por esa zona, que tiene mucho que ver, ¿eh? Tiene yacimientos de dinosaurios, yacimientos históricos. Nosotros porque vimos una parte y íbamos con viaje organizado, pero es que hay muchísimo que ver. Luego por la tarde fuimos a Tudela. Tudela, que está en la parte de Navarra, pues es un pueblo también, pueblo-ciudad, porque es bastante grande Tudela, con bastante historia. Nos contaron la historia del Reino de Navarra, un guía que luego estuvo también con nosotros el domingo por la mañana, y contarte también esas juderías, esas anécdotas. El hombre la hacía bastante, contaba anécdotas bastante graciosas y la hacía bastante interactivo. Lo malo de Tudela, que todo lo que vimos unas iglesias románicas, la catedral, todo lo que vimos, lo vimos por fuera, por sacarle una pega
que ojalá lo hubiéramos podido ver por dentro porque era súper bonito todo. Pero a ver, también era el día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, entonces estaba todo prácticamente cerrado, era festivo. Entonces fue esa mala suerte de que no podemos verlo por dentro. Y luego al día siguiente, ya dejando Tudela y volviendo otra vez a tierras aragonesas, donde ya nos vamos a ir este día a tierras aragonesas, fuimos al sitio Sors del Rey Católico, que es un sitio que la verdad que no lo conocía y a ver, yo digo, joder, esto será solo conocido porque nació Fernando el Rey Católico, pero no, tiene bastante historia, también una guía de la oficina de turismo que nos fue llevando. A ver, pasa en este sitio que voy a contar ahora, pasa en el siguiente y pasa en otros sitios que si no vas con el guía, muchas veces en la ciudad que vas a ver o el pueblo es otro, porque pasa en pueblos chiquititos que hay muchos sitios en criptas, centros culturales, muchos otros sitios que están muchas veces cerrados, entonces tienes que ir con el guía para que te abra, te enseñe ese sitio, viviendas, a mí me ha pasado hasta viviendas particulares, otros sitios que si no vas con guía no te enseñan esas cuevas y ese patrimonio que hay. Que a ver, por un lado incentiva que contrates a los guías y me parece bien. Por otro lado, ¿qué hace? Que si vas por libre te pierdes muchísimas cosas, entonces es una pena. Pero aquí Sors del Rey Católico, que se rodó una de las películas grandes del cine español, como es La Vaquilla. El guía que iba con nosotros todo el viaje, que es el guía de la agencia, se equivocó y en vez de decir La Vaquilla dijo el Vaquilla. Y claro, yo pensé, uy, no me suena de ver una peli del Vaquilla con las persecuciones de coche por Sors del Rey Católico. Luego dijo, no, el Vaquilla no, es La Vaquilla. Esta película de Berlanga y con Alfredo Landa y otros grandes actores como José Sacristán, que tiene como curiosidad, tiene sillas donde supuestamente se sentaron, que son sillas de escultura, obviamente no se sentaron ahí, y estatuas como de Berlanga ahí, y luego el castillo que tiene para visitar, la cripta, ya os digo, Sors del Rey Católico, donde está la oficina de turismo, tiene tantas cosas que si no vais con guías os la perdéis, pero es un pueblo de esos aragonés, medieval, también con juderías, es que es un pueblo que es como si estuviera andando prácticamente en ese siglo IX, siglo X, siglo XI, en toda esa época. Y que destaquen tanto los guías, la parte de los judíos, cómo hacían sus costumbres, sus señas y todo, porque es parte también nuestra. Muchas veces, como digo yo, la cultura cristiana es parte de nuestra cultura, pero la cultura árabe, y en este caso la judía, también es parte nuestra. Y como se suele decir, bueno, más que muchas veces se dice que convivimos, estábamos en el mismo sitio, porque muchas veces convivir, digamos que había nuestros roces, pero merece mucho la pena Sors del Rey Católico. Por cierto, yo en este sitio y luego en algún otro compré productos típicos de la zona, es algo que os recomiendo. A veces yo veo que la gente cuando va a estos sitios y va a grandes supermercados a comprar productos típicos, por favor, ir a las pequeñas tiendas, ir a los pequeños comercios, a ver si hay algún artesano, que vais a ayudar mucho más, vais a ayudar a la economía y es una forma responsable de hacer turismo. Y luego fuimos a ver un castillo y diréis, uy, ¿qué castillo va a haber? No, es que se llama, el pueblo se llama Un Castillo. Y aquí es muy curioso porque el guía que era un guía que, vamos, de los mejores guías que he tenido yo en mi vida, es un guía que era súper majete, era un señor que era párroco, que es párroco, y iba claro, el hombre te llevaba por todo el pueblo y por la iglesia. Claro, nosotros entramos a la iglesia, vimos un señor y de repente ahí sentado que nos echaba una medio bronca y luego nos dimos cuenta que era el propio guía, que era bastante majete el señor. Y la verdad que todo el conocimiento, se notaba que se conocía todo el pueblo y la verdad que le gustaba mucho el tema de la historia, de todo, y cómo nos llevaba a una iglesia, a un castillo, a otro sitio, nos iba contando anécdotas. La verdad que ir con personas así que encima aman tanto la historia, la conocen y da gusto, y cómo te iba llevando a estos sitios religiosos donde acabamos la visita y te contaba, pues un castillo tiene también mucho patrimonio románico. Es que pasa en Sors del Rey Católico, pasa en Tudela, pasa en prácticamente todos estos sitios, el románico y a veces también el gótico, que están ahí conviviendo, pues tienen una riqueza de patrimonio que, madre mía, merece muchísimo la pena y tenéis que visitar sí o sí un castillo. Y ya para acabar con el viaje, pues estuvimos en el Parque Natural de las Bárdenas Reales, que está también en la provincia de Navarra,
Bueno, está en la provincia de Navarra y en la comunidad autónoma de Navarra, pero tiene una parte, este parque nacional, muy poquito, pero tiene una parte en Aragón. Nos explicaron un poquito la historia, que es un parque que está un poco gobernado por las comarcas y los municipios donde está el propio parque. Entonces, cuando se decide una cosa sobre el propio parque, no es ni el Estado español ni la comunidad autónoma, sino son los propios los que dan permisos para cazar, para una serie de cosas, para las visitas turísticas, para todo ello. Y lo malo de este parque, que es súper bonito, nosotros pudimos ver algún pajarito, huellas de jabalí, alguna cosita. Eso sí, me hace gracia la gente que va a estos parques. Me pasó también en el parque de Doña Ana y en algún sitio más que he comentado por aquí en el podcast. Pero la gente va a estos parques naturales que tienen unos paisajes súper bonitos de roca, de un montón de cosas, también de plantas, de un montón. Pero se piensa que esto es un safari de Kenia, porque dicen, ay, no he visto ningún jabalí, no he visto ningún ciervo. Y claro, el guía le tiene que explicar, que por cierto es el mismo guía que nos llevó a Tudela, que es un guía bastante ameno y que lo explica todo bastante bien. Pues el guía le tenía que explicar que es que señora, que aquí esto no es un safari, que aquí si eso se puede ver algún animal a lo lejos, pero y eso de interactuar con ellos y tal está prohibidísimo, porque es un parque natural, reserva mundial de la biosfera y está súper protegido todo, pero no nos entra en la cabeza. Hay buitres, otra serie de aves que nos dijo que estaban por ahí, súper protegidas prácticamente todas. Y es un parque que merece muchísimo la pena. Lo malo que tiene este parque, que como todo se está masificando en los últimos años, en las redes sociales y en los medios de comunicación, que aquí yo les tiro un poco las orejas, porque en estos reportajes de España Directo y de otros sitios, no, conocer este sitio. Y claro, la gente cada vez lo conoce más, va ahí, a veces acampa que no se puede, hace cosas que tira la basura. si te llevas algo, si vas a tirar algo, pues te lo llevas en el coche, en el casillo, te lo metes en el bolsillo, pero seas tan gorrino, y que me perdonen los gorrinos, pero ser un gorrino, tirar eso en un parque natural reservado de la biosfera. Y cada vez esto lo lleva el masificarse y las redes sociales. A mí me hace mucha gracia estos vídeos que hay muchas veces de una influencer o de un influencer o de youtuber diciendo el rincón secreto que nadie conoce. Y claro, tú te vas ahí a estos parques naturales o a estos sitios culturales, te esperas un sitio que nadie conoce, claro, te esperas un sitio que no haya prácticamente nadie. Y cuando vas y están los sitios abarrotados de gente, que nosotros fuimos un día que no había prácticamente nada según el guía y éramos 3 autobuses y más de 30 de 40 coches. Imaginaos, él dice que cuando en Semana Santa o en verano, cómo se pone el parque y que no se puede prácticamente estar, un parque natural. Esto lo que van a hacer, espero que hagan próximamente, es que haga un cupo de gente y cuando haya un cupo de gente no puedan entrar más gente. Porque si no, cuanto más gente esté entrando, más descontrolado, más pueden pasar cosas y luego esto pasa como el patrimonio histórico. El patrimonio natural pasa igual que el patrimonio histórico. Es muy difícil. Mira que el patrimonio natural, bueno, hay manera de que crezca un árbol o algo, pero aún así es muy difícil recuperarlo y pasa como el histórico. En el patrimonio natural, por mucho que crezca un árbol, el árbol que te has cargado ya te lo has cargado. Y los buitres y todo eso, que nos contaba que pasaba también cosas con aves y tal. Y es un sitio bastante bonito también. Yo me imagino aquí al bueno de mi amigo Iñaki Urdangarín observando buitres leonados y otras aves, porque es un sitio espectacular. Y bueno, con esto ya acabó el viaje. Luego fuimos al hotel, ya comimos y ya regresamos a Madrid. Un viaje, la verdad, con estas comarcas de entre Navarra y Aragón, cruzando la frontera, que se diría, de estos grandes reinos que fueron Aragón y Navarra, que dará para podcast y haré muchos podcasts sobre los reinos en sí y también las batallas que ha habido entre unos otros, solo con el conflicto que hubo entre Carlos de Viana y su hermano, bueno, más que su hermano, su padre, el padre de Fernando el Católico, el que luego sería rey, portaría para muchísimo. Así que bueno, conocer nuestros pueblos, hacer un turismo ante todo sostenible, ayudar a los pequeños comerciantes y a los pequeños restaurantes y otra gente y hacer un comercio y un turismo sostenible. Si vamos a un sitio lo recogemos, procuramos no, si hay una piedra del románico,
no golpearla dando puñetazos o apoyarnos haciendo el cabra, porque yo eso lo he visto. A mí me da pena porque yo lo haría, pero me daría pena por la piedra, porque es patrimonio histórico esa piedra y vale, y es algo insustituible, pero yo cogería esa piedra y se la rompería en el cráneo al que hace esas tonterías, pero luego le pillan. Claro, yo lo que a veces he preguntado a guías y miras por ahí, y es que le pillan haciendo esas tropelías, incluso haciendo un grafito o tal, y como mucho les ponen una multa, claro. Entonces, así no pasa nada, pero bueno, en este país protegemos el patrimonio histórico cero. Luego, como pasa en Estados Unidos, está lleno de templos románicos y enteros, algunos que están allí en sitios de Estados Unidos, y bueno, aquí los regalamos o no nos damos valor, pues así estamos como estamos. Pero así este viaje me lo pasé bastante bien y nos vemos en siguientes podcasts. Adiós.